La democracia exigente de Gianfranco Pasquino, página 24 de la democratización. Releyendo los importantes estudios de los cuales hemos hecho una referencia sintética, se tiene la impresión de que el objetivo propuesto por los diversos autores para los regímenes democráticos es el de una democratización incesante, integral, infinita de todas las organizaciones y de todas las asociaciones existentes dentro de un régimen democrático. Una suerte de Gleichschaltung democrático. A fin de que la democracia se afirme, se consolide, se extienda, sería indispensable que se volvieran democráticas las fuerzas armadas, la burocracia, las fábricas, la escuela, las asociaciones que representen intereses, comenzando por las de las grandes empresas, sin olvidar los sindicatos de los trabajadores y, ¿por qué no?, incluso las iglesias. Si luego, como muchos pronostican, se pasase a otro plano, entonces la democratización debería investir las organizaciones internacionales, partiendo de las Naciones Unidas, para implicar, cuando menos, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a la UNESCO y así sucesivamente. En suma, el desafío a los regímenes democráticos es, en su esencia más específica, el desafío de la democratización progresiva ulterior. El proceso de democratización ha sido hasta ahora estudiado como aquel proceso que considera el retorno o más frecuentemente el acceso a la democracia de regímenes gobernados de manera autoritaria o semi-totalitaria. En segundo término, como demuestran los estudios de Dahl y las propuestas de Lindblom y de Bobbio, se ha hablado de democratización como proceso interno a todas las estructuras operantes en un régimen democrático. De modo que el máximo de democracia se conseguiría y mantendría, una vez democratizadas, todas las organizaciones y todas las asociaciones operantes en un régimen democrático. Inevitablemente se abre al respecto el problema de la definición de qué es la democracia en las organizaciones. Se trata de un problema, como bien advierten los estudiosos de los partidos y de los sindicatos, de no fácil solución. Ha habido también quien ha sostenido, aclaremos, contra Roberto Michels, que la democracia en los partidos y en menor medida en los sindicatos es un pseudo problema, o al menos un problema irrelevante. A lo sumo, determina el quantum de competitividad que existe en la sociedad y en el sistema político entre los sindicatos y entre los partidos. Sindicatos y partidos serán considerados democráticos en la medida en que aumenten su séquito de afiliados y electores y consigan los objetivos que se propongan en términos de distribución de recursos y de políticas públicas. Estarán obligados a ser democráticos, vale decir, a escuchar las voces de los afiliados y de los electores y a comportarse responsablemente. Su eficiencia, eficacia, constituye la mejor medida de su democraticidad, es decir,
de su capacidad de reflejar las preferencias de los grupos de referencia y de otros. Esta interpretación fecunda del séquito partidista y sindical podría, naturalmente, ser producida incluso por un líder de modos y estilo autoritarios, quien no considera a la democracia como un valor en sí, debería aceptar la confirmada superioridad, al menos rebus sic stantibus, de un líder que gane las elecciones y triunfe en las huelgas. Por lo tanto, quien afirma la irrelevancia de la democracia en los partidos y en los sindicatos con mayor razón debería, coherentemente, dudar de la necesidad de democratizar los aparatos fundamentales de un Estado, las otras organizaciones y asociaciones activas en el sistema político. Sin embargo, la democraticidad de los partidos y de los sindicatos es un fenómeno bien diferente de la democraticidad de las otras instituciones y asociaciones de un régimen democrático, por lo que resulta más bien problemático definir exactamente qué es una estructura burocrática democratizada, qué son estructuras militares democratizadas, incluso qué es un sindicato democratizado, si es que no se cierne al puro criterio de la libre elección de los dirigentes, que resulta para algunos aspectos algo limitado y para otros demasiado. Es necesario imponer algunas distinciones. Si democracia quiere decir también observar y adaptar los criterios de legitimación electoral y competencia técnica, mandato y expertise, el problema teórico y práctico consiste en definir o bien en redefinir y en aplicar al principio de la democratización. Si la democratización no puede ser reducida únicamente a criterios electorales, siempre útiles y en última instancia decisivos, entonces habrá que seguir otro camino que conduzca también a la reducción de los inconvenientes y a la solución de las dificultades lamentadas por muchos estudiosos. La estrategia democrática podría no ser aquella de la democratización sustancial e indiferenciada de todas las instituciones, todas las estructuras, todas las organizaciones y todas las asociaciones de un régimen democrático. Podría consistir más bien en la multiplicación y la potenciación de los instrumentos de control sobre las instituciones, los frenos a los comportamientos desviados, los contrapesos disponibles para los ciudadanos democráticos, las sanciones aplicables a comportamientos antidemocráticos. Parece, en efecto, evidente que algunas estructuras como las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden y la burocracia no pueden ser democráticas en el sentido técnico del término, ni lo deben ser, pues eso podría dañar su funcionalidad y eficacia con consecuencias graves para la misma democracia política que necesita de aquella funcionalidad y de aquella eficacia. Sí es cierto que los regímenes democráticos, a excepción de los casos de invasiones del exterior, caen esencialmente por su propio desgaste, la disfuncionalidad y la ineficacia de las estructuras, la carencia de representatividad y de poder de convocatoria de las organizaciones constituyen, desde ya, algunas de las más poderosas causas de ese desgaste. Sin embargo, no se resuelven solamente con una democracia electoral, de modo
que el discurso sobre la reforma y sobre la profundización de la democracia va a llevar a los problemas antes señalados en un orden ligeramente distinto. Parece útil discutir el papel de las grandes empresas y la incidencia de los mass media, particularmente la televisión, y de las condiciones de la competitividad en los regímenes democráticos. Página 28.